Ya estamos en contacto con el senador José Guillermo Seoane. Él es jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, a quien les saludamos otra vez más. Senador, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. Un saludo fraterno y matinal para ti y todos los miembros de La Razón. Gracias. Está haciendo frío, hay que abrigarse. Esa nomás es la novedad y la queja de la madrugada aquí en nuestra transmisión. Senador, en los últimos días un comité coordinador ha anunciado la ampliación de procesos en el caso Golpe de Estado 1. Comenzábamos diciendo que este caso se trata de conspiración, terrorismo y sedición, cuyos delitos, por lo menos el de sedición, se ha eliminado de la economía jurídica del país, iniciado por una exdiputada del Movimiento al Socialismo, doña Lidia Patti, que precisamente ha iniciado este proceso contra, así dice el folio, si recuerda, senador, Luis Fernando Camacho y otros. Pero en este proceso quienes han sido por lo menos investigados inicialmente fueron la expresidenta Yanine Áñez, sus ministros Guzmán y Coimbra, que están guardando detención preventiva, y para este caso fueron convocados como testigos el expresidente Carlos Mesa, que respondió unas 3 preguntas de las 50 que le hicieron, y obviamente dijo que no quería incriminarse en este proceso. Pero en los últimos días un comité coordinador de juicio contra Áñez ha anunciado la ampliación, y obviamente la Fiscalía también está presta a investigar este caso. Se habla de Carlos Mesa, de Samuel Doria Medina, de Jorge Quiroga, de quienes han participado, por lo menos estos 3 políticos visibles, de la reunión de la Universidad Católica antes de la proclamación de Yanine Áñez. Comunidad Ciudadana ya ha evaluado esta situación. Ayer Carlos Mesa anunció una réplica con un juicio a Evo Morales. Sí, Rubén. Lo primero que quiero decirte que tanto Carlos Mesa como Comunidad Ciudadana hemos dicho que el caso Golpe 1 es un caso falso, fraudulento y montado. Pero además, de un tiempo a esta parte se nos ha ocurrido dividir en Golpe 1, Golpe 2, Golpe 3. A la señora Áñez, Yanine Áñez, se la acusa sobre todo y se le da una sentencia que un tribunal judicial emitió el 15 de junio, creo, por 10 años de cárcel contra Áñez, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, y dicen incumplimiento de deberes. Sí. Y eso implica que es lo que se llama el golpe 2. Sí. Ya tú lo has dicho, ahora el golpe 1 es por terrorismo y sedición, ya se ha sacado el tema de sedición. Y el golpe 3 tiene otras implicaciones. Se ha hecho esta división para intentar decir que la señora Áñez, expresidenta del país, a quien habrá que ver qué procedimientos se dan, pero la señora Áñez la han hecho un juicio penal y la han acusado por lo que yo te he dicho, por temas de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes. Sí. Ahora quieren ampliar hacia el tema del caso 1, que implica terrorismo sobre todo. En ese sentido, nosotros hemos sido muy claros y hemos dicho, el caso de Golpe 1, que es terrorismo y sedición, tiene, dijimos, falsas convocatorias a testigos, porque sobre todo busca que los mismos tengan elementos forzados para incriminarse o incriminar a terceros, generalmente inocentes. Es decir, querido Rubén, esta es una simulación para obtener una prueba de manera fraudulenta. Pero además de falsas convocatorias a testigos, este caso del Golpe 1 también tiene falsas acusaciones de delitos, que son inexistentes y que todos los bolivianos lo sabemos. Porque, querido Rubén, las verdaderas víctimas del fraude electoral del año 2019, ¿quiénes fueron?
los bolivianos a quienes se nos robó la democracia y sobre todo a Carlos Mesa Gisbert, porque no se le quiso dar posibilidades de acceder a una segunda vuelta en el balotaje y sobre todo sabiendo que Carlos Mesa había sacado aproximadamente 2,5 millones de votos, imagínate, 2,5 millones de votos, y bueno, fue tan clara la actitud del presidente Morales y Álvaro García Linera que se inventaron cualquier cosa y dejaron sin efecto el tema de la segunda vuelta pertinente. Por consiguiente, los verdaderos autores de los delitos del 2019, y nadie dice nada, son Evo Morales y García Linera, porque al presentar ellos su renuncia, no esperaron que estas sean tratadas. ¿Por quién? Por nuestra Asamblea Plurinacional, o sea, el Parlamento Nacional, y en lugar de ello, ¿qué hicieron? Abandonaron pues el país, se fueron en un avión mexicano, y todos sabemos, nos acordamos de lo que pasó en ese entonces, y dejaron realmente un gran vacío de poder. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Álvaro y Evo generaron un total incumplimiento de deberes, dieron la espalda a los ciudadanos bolivianos, al país, y se escaparon pues cobardemente de Bolivia. También este caso tiene falsos acusadores. Se trata de la ex legisladora, esta señora Patti, que cuando presenta estas ampliaciones no le interesa ni la justicia, ni la verdad, ni los hechos. Patti, recordemos, es la muestra de la instrumentalización de la justicia por parte del MAS. ¿Para qué? Para satisfacer sobre todo los deseos de venganza de don Evo Morales. Por donde se mire, querido Rubén, este proceso es evidente que tiene el objetivo, ¿cuál? De tergiversar el relato de lo que sucedió en el 2019 y criminalizar la protesta histórica boliviana contra el fraude electoral. Pues ¿cómo vamos a decir que lo que pasó el 2019 fue unos cuantitos que generaron un problema nacional? Hubo pues un gran rechazo que venía desde los referendos del 2016 y que se fue acumulando, y el MAS, que controlaba los movimientos sociales, se vio sorprendido que el país estaba protestando contra ese intento de fraude, primero de volver a ser elegido Evo Morales presidente y luego intentos de fraude que se viabilizó en 2019. Senador, si explicamos... Para terminar esta parte, para terminar esta primera... Ya, dime, adelante, Joel. No, yo quería abundar no abundar, sino un poco entender mayor contexto en el caso fraude. Si bien, digamos, se ha iniciado un proceso contra vocales electorales y contra algunos funcionarios, nunca, según la Fiscalía, se han apersonado quienes acusaron de fraude en ese momento. Por eso es que este caso ha quedado en foja cero. ¿Por qué Comunidad Ciudadana no se apersonó? ¿Por qué no mostró pruebas, no entregó pruebas? Por lo menos así ha manifestado la Fiscalía. Pero don Carlos Mesa y don Carlos Alarcón estuvieron en Sucre entregando un file respectivo en el momento preciso cuando se dio ese tema. Pero bueno, al margen de ese tema que ya ha pasado varios años, porque es muy fácil, digamos decir, no entregó, no hizo nada, etcétera, ¿no? Hay pues un informe de 90 fajos que ha dado la Organización de Estados Americanos, que fue invitada por en ese entonces canciller, a pedido de Evo Morales, que vino al país, que estuvo en la observación pertinente, que hicieron un informe, que fue entregado al expresidente en ese entonces, don Evo Morales, que luego en el plenario de la OEA se ha dado a conocer el tema, que esto ha sido ratificado además por otras instancias como la Unión Europea. No podemos decir que no ha habido aquí pruebas específicas. Lo que pasa es que cuando se quiere se usan las pruebas y cuando no se usan las pruebas. Al margen de los temas, es evidente lo que sucedió en el 2019. ¿Por qué entonces pues dejó sin efecto las elecciones de ese entonces don Evo Morales? ¿Por qué no llamó a la segunda vuelta? ¿Por qué no el Tribunal Supremo Electoral hizo aquello? Hubo pues un problema que además con graves denuncias de una empresa que está en Panamá, de lo que sucedió acá, de la apagada de luz. Nadie va a decir, todos estábamos siguiendo día a día, boleta tras boleta, cómo iba la elección en ese entonces. Pues ha habido, pues, ¿contra quién ha ido todo eso? Contra Carlos Mesa,
porque la sorpresa fue que pese al fraude que había montado, que no se puede nunca decir exactamente cuánto es, porque tenemos que ser magos o estar metidos en el poder como el movimiento al socialismo. Sin embargo, lo que sí fue evidente que algo pasó en ese momento y que eso significó evitar que Carlos Mesa pueda ir a la segunda vuelta y ganar el triunfo cantado que se tenía del 2019. Volviendo al tema, hubo reuniones inmediatamente después de la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, reuniones en la Universidad Católica, inicialmente a la que asistieron Carlos Mesa, asistió Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, el 10 de noviembre. Y a raíz de ese hecho precisamente es que se dice que se consumó el golpe de Estado, por lo menos en el oficialismo de ahora. En esa reunión, lo que pasó, según el informe de la Iglesia Católica, es que el señor Ricardo Paz llama a la señora Yanine Áñez para decirle que quieren hablarle aquí en la Universidad Católica para plantearle algo. Y en la Universidad Católica le plantean: usted, señora, tiene que hacerse cargo del país por sucesión constitucional. ¿Con qué argumento? Con el argumento planteado por Luis Vázquez, quien es abogado de Jorge Quiroga. Vázquez desempolvó la resolución 031 de julio de 2001 con la que Jorge Quiroga blindó su sucesión frente a la inminente muerte de Hugo Banzer Suárez, que precisamente señala la resolución que debe asumir ipso facto la presidencia del país el vicepresidente de la República. Sin embargo, ese argumento fue usado para sugerir a Yanine Áñez, siendo ella segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y no vicepresidenta del Estado. Ahí se dice que ya se incumplió la Constitución y precisamente la sentencia señala que Yanine Áñez no se encontraba en la línea de sucesión constitucional. A ver, Rubén, lo primero que quiero decirte, esa reunión fue una reunión hecha por invitación de la Iglesia Católica y la Unión Europea. De la Unión Europea, sobre todo a través de la Embajada de España. Primera constatación, invitación de la Iglesia Católica de la Unión Europea a través sobre todo de la Embajada de España, en la Universidad Católica. El nombre lo dice todo, Universidad Católica. En esa reunión donde asistieron varios, no voy a entrar a los detalles, porque yo no estuve presente allá, sí, y se pueden decir muchas cosas, pero en términos generales, también estuvieron personas del movimiento al socialismo. Al día siguiente, no desde el inicio. Ya. Sí, pero estuvo Adriana Salvatierra, estuvo la señora Susana, estuvo la exministra Morales, estuvieron otros más. El país necesitaba, pues, que se había ido ya pues don Evo Morales, o estaba por irse, no sé, en esos momentos. Sí. No voy a entrar al detalle. Lo único que podemos decir que en ese momento hubo una invitación a diferentes personalidades parte del gobierno y de la oposición para ver qué hacíamos con el país. Hasta ahí yo puedo llegar. Sí. Los otros detalles, que tomaron desayuno, que vino Ricardo Paz, que no vino, que estuvo Vázquez Villamor, que apareció Samuel Doria Medina, etcétera, son, diría yo, intrínculos que el juicio tendrá que resolver en términos específicos. Claro. Pero no se puede acusar que ni Carlos Mesa en ningún momento planteó un tema de conspiración, nada aquello. Era una reunión donde se invitó por instituciones de mucho peso específico en el país para intentar ver qué hacíamos con Bolivia, qué salida debería tener Bolivia. Hasta ahí yo puedo llegar, lo demás no voy a entrar, como sí, ayer no entró ni Ricardo Paz, ni tampoco entró Carlos Mesa, ni el señor Quiroga en su momento. Lo que se puede decir que aquí, a través de una triquiñuela de dividir entre golpe 1, golpe 2, golpe 3, se trata de involucrar solamente a algunos. ¿Por qué el 11? A ver un rato, no voy a entrar a los detalles de que el 11, que el 10, que el 9. Pero precisamente en los detalles se puede encontrar contexto e información, senador. Por ejemplo, el 11 de noviembre, Carlos Mesa declara a los medios de comunicación de que es urgente que la Asamblea Legislativa se reúna para leer las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García Linera,
y debe haber quórum necesario para que, casi palabras más o palabras menos, no nos digan que aquí hubo golpe de Estado. Eso declara Carlos Mesa a los medios de comunicación. Y también el mismo día de la renuncia de Evo Morales, Carlos Mesa dice que en la línea de sucesión no debe entrar en el proceso alguien del movimiento al socialismo. Y esta declaración fue reproducida en su declaración por la señora Yanine Áñez. Entonces, ¿cómo se considera estas declaraciones para, obviamente, las investigaciones que tendrán que establecer si hubo o no delitos, si hubo error o no, si hubo fallas, si hubo, conspiración o no? Lo único evidente de lo que tú estás diciendo, Rubén, porque son puras suposiciones, lo único evidente... Son declaraciones, es que senador, son declaraciones, no me estoy inventando ni una declaración. Lo único evidente es que Evo Morales tenía que haber esperado la respuesta a la carta de renuncia por parte de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Esa es la responsabilidad de un líder político, de un presidente de la República. No se puede ir y dejar en ascuas para generar un vacío de poder. Y además, ¿por qué nos olvidamos de lo que pasó con Eva Copa, con la señora Salvatierra, que renunciaron de su responsabilidad histórica? Se renunciaron para dejar el vacío de poder. ¿Y por qué no se habla de lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia respecto al tema de la señora Áñez? Pero ese es un tema de la señora Áñez. En el caso específico de esa reunión, lo único que te quiero decir es que lo que sí es evidente, que el señor Evo Morales tenía que haber cumplido su rol de esperar la respuesta del Tribunal de la Asamblea Plurinacional, y no lo hizo, se fue. Seguramente hay explicaciones y lo han explicado en sentido de que su vida estaba en riesgo. Incluso al llegar al aeropuerto de Chimoré pretendían dirigirlo hacia el hangar militar, donde lo esperaban militares para presuntamente secuestrarlo, y él prefirió ir al hangar civil donde tenía su militancia esperándolo. Pero son, como usted dice también, son relatos, son versiones que tienen que seguramente corroborarse. Pero hay declaraciones en sentido de, por ejemplo, la salida de Evo Morales hacia México. La señora Adriana Salvatierra ha tenido que pujar con la reunión de la Universidad Católica para asegurarse de la salida de Evo Morales con todas las medidas de seguridad, en este caso sano, sin ninguna posibilidad de arriesgar su vida. Allí, según precisamente las investigaciones judiciales, como también las declaraciones de tanto Susana Rivero o Adriana Salvatierra, Jorge Quiroga interviene y dice que voy a ver si se autoriza o no la salida del avión de Evo Morales, hasta que define y dice que sí está autorizado el viaje del avión hacia México. Y en unas declaraciones posteriores, Jorge Quiroga admite de que sí tuvo que hacer de agente de viajes de Evo Morales para autorizar la salida del avión mexicano. Es más, admite de que con la salida se daba paso libre a la sucesión, considerando de que no, se daba paso a un vacío de poder. Eso es lo que dice más o menos Rubén, Jorge Quiroga. Rubén, digamos, más que en una entrevista a mí estás hablando tú y me parece importante tus puntos de vista. Yo le estoy dando contexto en respuesta a sus declaraciones también. Oíme, no voy a entrar y lo repito para que quede claro en el periódico La Razón. Yo no he estado presente en esos días. Sí. Yo no voy a entrar a las especulaciones, solamente a los hechos objetivos. Y los hechos objetivos es que había un vacío de poder y Evo Morales no esperó la respuesta de la Asamblea Plurinacional. Lo demás para mí es, como decimos en política, paja. Son ideas generales que no vienen al caso y que no me compete a mí tomar partida por el, si tú me dices, pero ha dicho que no ha hecho, bueno, pues pregúntale a él, no a mí. Yo, desde el punto de vista de un ciudadano de afuera, que no estuve presente en la Católica, pero sí estuve presente en la televisión, viendo la televisión y viendo las calles, lo que sucedió es que en este país no había un presidente y el país necesitaba pues resolver sus problemas. ¿Cómo se los resolvieron? Es un tema que la justicia tendrá que decir las cosas, pero se resolvieron de tal magnitud que muchos, sobre todo líderes políticos que tenían que ver en el Parlamento jugaron un rol específico. Y ahí no nos podemos olvidar pues del rol que jugó
la presidenta del Senado, el presidente de los diputados, la vicepresidenta del Senado, que renunciaron y se fueron, cuando a ellos les competía tomar en la sucesión presidencial el momento específico. ¿Cómo surgió lo de la señora Áñez? No me compete a mí, no soy ni del gobierno de la señora Eva Áñez. Lo único que te trato de decir desde el punto de vista de Comunidad Ciudadana es que desde que Comunidad Ciudadana se está evaluando nosotros recursos que presentaremos como bancada política opositora y continuaremos denunciando sobre todo el problema que hubo, fraude electoral, del que todos los bolivianos somos testigos. No reconocemos el proceso del golpe 1 al tener falsas convocatorias, falsas acusaciones y falsos denunciantes. Ahora, cierto, ¿qué acciones directas va a cumplir? Obviamente, ya abstrayéndonos de estas pajas, como usted dice, porque cierto, valdría la pena también poner en contexto todos estos hechos. ¿Qué acciones concretas va a ejercer Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en relación a este proceso anunciado contra Evo Morales? Lo vamos a decidir en el momento preciso, no adelantaremos los hechos, pero no nos vamos a quedar callados. No puede ser posible que solamente se quiera penalizar a algunos líderes políticos y no al contexto general de los momentos aciagos que vivió el país. No hay que olvidarse, Carlos Mesa es una persona que recibió 2,5 millones de votos en el país. Es un líder político con presencia nacional e internacional. No es una persona que esté desamparado por las calles. Nosotros vamos a hacer causa común para evitar excesos contra todo boliviano que pueda de alguna manera decir algo. Están apareciendo un sinnúmero de temas, esto aparece como cortina de humo ante otros problemas que el país está teniendo, gravísimos, que nosotros creemos que el país debería entrar a definir una agenda democrática entre el gobierno y la oposición de temas importantísimos como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema del narcotráfico, como el tema del defensor del pueblo, el Contralor General de la Nación, la reforma de la justicia que ya es un puchichi que está saliendo pus por todo lado. El país ya no resiste más y vamos a estar definiendo nuestra vida, digamos, ciudadana con esa justicia podrida. El país necesita y el gobierno lo debe hacer. Porque si el presidente hace esa agenda democrática, va a tener aplausos de todos, para empezar de la oposición. Y vamos a concertar y hacer puentes para empezar a llevar adelante la institucionalización democrática del país. Esto de querer polarizar entre los buenos, los malos, los del fraude, los del golpe, los de la derecha, los de la izquierda, los proimperialistas, los antiimperialistas, los de los cambas, los colles, eso es gravísimo para el país, nos pone en riesgo existencial. ¿Por qué no aprendemos de lo que ha dicho el señor Petro, que viene de la izquierda democrática de Colombia, donde le ha dicho, yo voy a llamar a la oposición y al gobierno porque el país nos necesita a todos? Hay que hacer un gran acuerdo nacional. Ese es el discurso que queremos oír, no el discurso de odio y el discurso además de querer mentir y cambiar la verdad en el país, la verdad histórica. Claro, algunos nomás tienen la posibilidad de decir lo que pasó en el país y otros no. No es así, Rubén. Claro. Por eso yo no entro en las chicanerías de lo que pasó esos días, sino en las verdades generales que el país conoce, que este país se quedó sin presidente y necesitaba resolver su problema. Ahora, cierto, es imposible de entrar de acuerdo sobre si hubo fraude, no hubo fraude, sobre si hubo golpe, no hubo golpe, porque en esos temas precisamente se sustenta esta polarización que usted habla. De aquí en adelante, obviamente, hay que buscar consensos. Un acuerdo nacional planteó el relator para la independencia judicial de la ONU, el señor Diego García Sayán. ¿Qué posibilidades hay de eso? Todavía no hay iniciativa desde el gobierno, aunque el gobierno justifica en sentido de que ya se están desarrollando ajustes estructurales a la administración de justicia a través de la modificación de normas, modificación de algunas leyes, pero lo grande que significa un acuerdo respecto a la reforma necesariamente tiene que ser político y en eso no hay una convocatoria. Hubo un intento, hay que recordarlo, del gobierno de llamar a una comisión de notables, un segundo intento de propiciar una cumbre que nunca fue convocada
y ahí se quedó esta intención. De todas maneras, senador, ¿cómo es que Comunidad Ciudadana tiene que aportar a esta reforma judicial? Bueno, nosotros lo primero ya le hemos planteado al gobierno nacional, no solamente con la reforma judicial, sino para la reforma judicial que debería empezar con un grupo de notables que empiecen a dejar vacantes pues a los jueces y fiscales y generar un proceso de selección adecuado, consensuado entre todas las fuerzas nacionales para llevar adelante un verdadero nombramiento de jueces y fiscales. Ese es el primer punto. De ahí ya se verá lo otro. Si se hace un referéndum, no se hace un referéndum, son medidas alternativas. Y en esto inicialmente hasta había un acuerdo en general con muchos actores del movimiento al socialismo y la oposición. Sin embargo, no se animan, porque hablan de que van a hacer algo y sin embargo con el mismo defensor del pueblo, el presidente del Parlamento, Choquehuanca, no nos convoca a la oposición para discutir. No tienen interés. Lo igual con el Contralor, quieren nombrar un Contralor que les socape los problemas de manejo financiero del gobierno nacional. No tienen interés de llegar a acuerdos, porque si llegaran a acuerdos significaría poner sobre el tapete y sobre la mesa lo mejor para el país, a los ciudadanos más idóneos para avanzar. Pero no, persisten en sus candidatos, persisten en una lógica partidaria y después nos echan la culpa a la oposición que no queremos. Mentira, la pelota y el árbitro están en la cancha del MAS, pero para eso hay que jugar el partido y en el partido estamos 11-11. Estamos la oposición y el gobierno, que es el Parlamento Nacional. Nos pongamos de acuerdo en hacer un espectáculo lindo para que toda la tribuna que se llama Bolivia nos aplauda a todos los bolivianos. Eso es lo que queremos hacer. Y eso pasa por una voluntad política que hasta ahora no la vemos en el movimiento social. Estamos hablando con el senador Guillermo Seoane de Comunidad Ciudadana sobre varios temas. Estamos en Radio Monumental, en La Paz 105.1, en Cochabamba 100.0, en Guarnes, en el norte integrado de Santa Cruz 102.6. Senador, a propósito de estos dos últimos temas, ha habido un fracaso político en la Asamblea Legislativa respecto de la designación del defensor del pueblo. Se han parapetado las posiciones en dos postulantes, pero nos ha llamado la atención, y lo hemos dicho también en La Razón, que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Estado, don David Choquehuanca, convocó a las reuniones para la definición de la convocatoria. Se ha aprobado una convocatoria con el apoyo solamente del Movimiento al Socialismo y no hay posibilidad de que puedan llegar a 2/3, considerando un desacuerdo inicial en la convocatoria. ¿Cómo se reencausa esto, senador? Bueno, en todas las reuniones que Choquehuanca nos citó estuvimos presentes como Comunidad Ciudadana. A iniciativa del vicepresidente se suspendieron estas reuniones. El MAS está en este momento en una nueva arremetida contra la institucionalidad en el país. Con esta nueva convocatoria para el Contralor General del país, demuestra que no le interesa ningún consenso. Por el contrario, busca el MAS tomar todas las instituciones del país con el fin de reproducir y ampliar su poder. Ahora el MAS propone la designación a través de un decreto, como mandaba la Constitución Política del Estado previa al 2009, porque no entiende el gobierno, y cabe señalar que esta jurisprudencia ya no está vigente. Actualmente la Constitución Política del Estado establece que a través de la Asamblea Plurinacional debe hacerse esa designación con 2/3 de votos a favor. Por consiguiente, está claro, nos tienen que llamar para negociar, para discutir el reglamento y para ponernos de acuerdo como nos pusimos inicialmente con el defensor del pueblo y luego ellos no cumplieron su palabra, pero nos pusimos de acuerdo y aprobamos por unanimidad. Cuando hay puentes de discusión, de análisis, de charla, de tertulia, nos ponemos de acuerdo fácilmente, Rubén. Así es. Eso tiene que hacer el gobierno, no excluirnos, no creer que ellos solos pueden resolver el tema. No es así. Somos parte del país, somos la mitad del país y entre mitades nos debemos juntar para darle salida a estos temas en Bolivia. Muy bien, senador, gracias por su tiempo con La Razón Radio, gracias por esta conversación sobre temas que causan interés nacional. Será hasta otra oportunidad. Con todo gusto, Rubén, cuando tú quieras estamos para servirte. Un abrazo para ustedes. Claro que sí. Era el senador José Guillermo Seoane, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana